Es de músicos, es el nombre de este podcast, en el cual hablaré con muchísimos músicos acerca de sus vivencias, experiencias y anécdotas a lo largo de su trayectoria en este hermoso arte, la música. Así que si te interesa conocer la vida de un músico y todos los misterios que hay detrás de la música, quédate a escuchar este episodio. Agradeceré mucho que me ayudes a difundir y a compartir este contenido. Muchas gracias. Comenzamos. Pues sean bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Es de Músicos. Si estás aquí por primera vez y no sabes nada de música, no te preocupes, no vamos a hablar nada de música, vamos a hablar de experiencias, dudas que tendría cualquier persona para que las personas que recién quieren entrar a la música, estudiar música, ver cómo es este mundo musical, se enteren qué hay, qué no hay, cómo pueden hacer, como pequeños tips, pequeñas experiencias que hemos vivido para que a ustedes no les sucedan. Y si no te dedicas a la música, para que te enteres cómo es la vida de un músico, cómo es estudiar música y todas estas dinámicas que pues solamente sabes cuando te dedicas a una actividad específicamente. El día de hoy, para estrenar este podcast, la verdad me hace mucha ilusión y me siento muy agradecido porque está aquí con nosotros Iber, que acabo de conocerlo hace 3 semanas más o menos. Y me atrevería a decir que en 3 semanas hemos tenido charlas chidas, momentos chidos y que puede ser una persona que podría llamar un amigo. Iber es licenciado en jazz. Y bueno, Iber, ¿por qué no te presentas? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Iber Greg, como dices, estudié una licenciatura en guitarra de jazz, perdón. Y pues también soy músico independiente, tengo mi proyecto musical, ¿no? Ya me sé mis canciones, no originales, y tengo como mi quinteto, que es un proyecto de jazz aparte de mi proyecto solista, que es del que estaba mencionando. Y también tengo una banda de metal progresivo. Actualmente me dedico a impartir clases, a tocar en vivo, también de repente hago sesiones, también de repente colaboro con arreglos o música en especial con algunos músicos independientes también. Y pues ahorita he tomado como diferentes proyectos que se me van presentando, justo en el cual conocí aquí a Jerry, ¿no? Y coincidimos, ¿no? Ok. Muy bien, antes de empezar con tu trayectoria en la música, me gustaría preguntarte qué o quién o qué situación te inspiró a decir quiero estudiar música, específicamente la guitarra. Ok, justamente ya venía preparado para esa pregunta. Sí, porque curiosamente, o sea, sin hablar de la parte teórica y todo lo que conlleva estudiar música, como ya mencionaste al principio, pues hay un preámbulo, ¿no? O sea, en el cómo llegas ahí, ¿no? Cómo empiezas en la música, ¿no? En mi caso fue porque en la prepa yo tengo un amigo todavía que se fue a vivir a Estados Unidos ya hace como unos 10 años, yo creo. Él estudió allá, creo que algo que tiene que ver con diseño gráfico, se dedica como animación también, así, le va súper chido, ¿no? Creo que está en Los Ángeles todavía, de repente viene por acá. Bueno, él se llama Jimmy, es un amigo que su abuelo es de allá, de Estados Unidos, americano, y él tenía más bien toda esta información cultural de el arte, la música, porque pues trae como esa educación, ¿no? Por parte de sus papás, ¿no? También sus papás, ya creo que radicaron acá en México. Pero él fue el que me introdujo un poquito en específico a decidirme, o sea, como bien preguntas, ¿no? Porque antes de eso, pues yo empecé como a tocar la guitarra acústica porque mi papá era músico de hobby, porque tocaba en tríos, ¿no? Entonces siempre hubo una guitarra en casa, ¿no? Y hasta que un día, pues mi mamá me dijo, oye, ¿y por qué no agarras la guitarra, no? O sea, yo... ¿Cómo a qué edad fue eso, más o menos? Uy, yo creo como a los 11 años, un 10, algo así. Ok. O sea, pero en un principio era como de, pues ya sabes, mi papá, al ser una persona que se dedica a otra cosa, era maestro de educación física, curiosamente, pues así siempre andaba como por hobby, como te menciono, tocando con su grupo, ¿no? O sea, tocaba Los Panchos, también Correa, etcétera, ¿no? Tríos, boleros. Entonces siempre había guitarras en casa, ¿no? Y recuerdo muy bien que todavía tengo esa guitarra.
con la que empecé, que fue un regalo de un amigo de mi papá. Entonces una vez mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no agarras la guitarra? Y yo así como, no, ¿qué? Para esto ya me gustaba la música. Creo que a todo, hasta cierto punto, en algún momento de cuando eres niño te empieza a gustar cierta música, ¿no? No sabes ni por qué, solo la música que escuchaste, o porque tus papás la escuchan, o porque tus hermanos o tus primos, o lo que sea, ¿no? Y entonces me dijo, ¿por qué no la agarras? Y yo, no, qué hueva, ¿no? O sea, como que no me interesaba, ¿no? Justamente como que en esa etapa yo estaba como, pues apenas como viendo qué cosas me gustaban, que los videojuegos, ¿no? Que el fútbol, que el deporte, ¿no? Yo desde muy chavito practiqué básquetbol porque mi papá era maestro de educación física, siempre. Claro, toda la vida tienes que hacer algo de ejercicio. Sí, toda la vida he hecho deporte de alguna manera gracias a él, ¿no? Oye, a eso que me inculcó, ¿no? Entonces cuando yo empecé a tomar la guitarra, la empecé a tomar no como mi papá como tal, o sea, que fue así como de, mira, te enseño, no. O sea, fue como de que, mira, ahí están los guitarras fácil, ¿no? Y yo por mi cuenta empecé, bueno, ¿no? Y al principio ya sabes, me duelen los dedos, esta no me gusta, ¿no? Y la dejé como 3 meses, un mes, algo así. Los guitarra fácil, para quien no sepa, eran los tutoriales antes de YouTube. Sí, era un librito. Era un librito donde venían las canciones y cómo tenías que poner los acordes con los dedos y así. Las famosas pisadas. Las famosas pisadas. Exactamente. Exacto. Eso era un guitarra fácil. Exacto. Y bueno, ahí como muchos, así empecé, ¿no? Pero lo odié porque pues me dejó las manos, ya sabes, así con callos y me ardían los dedos porque pues tus manitas no están acostumbradas a ello, ¿no? Entonces, pues lo dejé y no me gustó de así. Y como al mes, no sé por qué razón, no recuerdo bien si fue porque uno de mis primos ya escuchaba como Metallica y los Red Hot Chili Peppers, System of a Down y ese tipo de bandas. Y me dice, escucha esta canción, ¿no? Entonces, previamente yo ya había como agarrado otra vez la guitarra, pero como, ya me sale un acorde, ¿no? O sea, y como que ya eso te da pie a que empieces como que, ya me salió esto, ¿no? Es como, no sé, no siendo tan meticulosos con la información, es como si, imagínate, agarras un videojuego y no te gustó el primer nivel, ¿no? Pero ya sabes que es como de introducción. Ya que vas al segundo y te enganches como, quiero seguir jugando, ¿no? Sí. Entonces creo que la guitarra o la música a veces funciona así, o sea, empiezas como que, pero ya que te sale algo, como que una cosa te va llevando a otra, ¿no? Y dices, ok, ya me sale, ¿qué más me puede salir, no? Y aunque medio te suene, ¿no? Que toques 2 notas, ¿no? Pero ya con eso crees que te sale, pero... pero ya es suficiente porque ya es como de, ya me sale algo, ¿no? Ya, sí, claro. Y ya como que de cierta manera hay una motivación, ¿no? O un interés, ¿no? Entonces como que así fui empezando, ¿no? Hasta el punto que yo les decía que ya estaba... llegué a la prepa, toda la secundaria estuve tocando como con mi guitarrita acústica, que canciones de Elefante, que canciones de Tríos, así, como lo que estaba de moda ahí por el 2001, ¿no? Entonces, más de 20 años. Qué horrible, ya pasó tanto tiempo. Y antes era como, apenas fue el 2000. Sí. No, casi 20 años, ¿no? Y me acuerdo que también... toda esa etapa de la secundaria pues yo seguía practicando, yo era muy introvertido, entonces no sé, creo que a mucha gente le pasa que empieza en la música que justamente la música es como una herramienta, como puede ser justo o un deporte o una consola de videojuegos o cualquier otra distracción, ¿no? Porque pues tú te clavas en eso, ¿no? Como que, no, bueno, yo no era así como de, mírenme, ¿no? O sea, sí. ¿no? La música de cierta manera te ayuda a ser como un poco más extrovertido en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, incluso, perdón, me atrevería a decir que por posición o por instrumento que tocas o el elemento que desempeñas en la banda va muy ligado a las personalidades, ¿no? Generalmente un baterista o un vocalista suelen ser más extrovertidos, ¿no? Sí. Y creo que pianistas, guitarristas, bajistas, en su mayoría, o sea, no me atrevería a decir todos, pero sí en la mayoría tendemos a ser más introvertidos, ¿no? Exactamente, sí, como que, sí, o sea, es muy chistoso porque sí tienes razón, o sea, yo platicando con otros colegas, es como que sí, los músicos tienen una personalidad dependiendo que tocan, ¿no? Sí. Y está muy curioso, digo, como bien dices, no todos, pero sí es un patrón muy constante. Sí, con un alto porcentaje de repetición. Exactamente. Y luego. Te decía, entonces bueno, todo ese tramo, ya sabes, estaba yo clavado en mi salón, la secundaria, pero todavía así como de que lo agarraba, pero todavía no era
la etapa en la que te súper así que te enajenas con el instrumento, ¿no? Hasta que regresa la historia de mi amigo, ¿no? Entró a la prepa, este amigo que sus papás, como había comentado, pues le inculcaron todo este rollo súper artístico y así. Pues un día lo veo yo tocando así, literal, vengo entrando a la escuela, y lo veo en una fuentecita y tocando con su ampli, traía una guitarra eléctrica, ¿no? Yo nunca había visto una guitarra eléctrica para ese entonces, creo. Solo acústicas. Sí, o creo que, no, mentira, ya me acuerdo, sí había visto una, pero fue a un familiar que vi así, porque me dio un par de clases, pero así que yo la agarrara como tal, nunca. Entonces vi su guitarra, ¿no? Y dije que traía recuerdo, una marca que seguramente ya recuerdo, es una Ibanez de la guitarra, una Paul Gilbert, una guitarra así que está muy bonita, a mí me gustaba mucho. Y cara. Entonces yo la dije, wow, empezó a tocar, creo que esta canción de La Leyenda de la del Mago, el solo. De Rata Blanca. Sí, aquí en México y en Latinoamérica es una banda súper conocida. Sí. Y el solo es súper difícil, ¿no? Bueno, para ese entonces imagínate ver esa destreza así como es una montaña rusa de notas, ¿no? Y para mí, al no saber qué era eso, yo me quedé así, o sea, con la boca abierta, ¿no? O sea, sí fue algo que me impactó. Gracias a ese momento, o sea, como que fue como, yo quiero hacer eso. Claro, es que yo creo que en la vida de todos los que nos dedicamos a la música hay ese momento que sí te llamaba la atención, que tal vez te llevaban a clases, que tal vez tenías los instrumentos en tu casa o lo que sea, pero hay un momento en el que dices, yo quiero llegar a hacer eso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo me acuerdo que llegué y le pregunté, oye, ¿cómo haces eso, no? Y él iba en mi salón, pero no me llevaba mucho. También, curiosamente, ahorita que estoy haciendo memoria, sí tenía también este brillo también que era muy, muy callado, ¿no? O sea, sí hablaba y todo, pero igual regresamos a una persona así más tímida, más introvertida, ¿no? Entonces me decía, no, pues así, y con él empecé a aprender, porque sí tenía ya conocidos o amigos, en este caso hasta familiares, que tocaban, ¿no? Digo, nadie, creo que solo unos primos por ahí lejanos que sí se dedicaban a la música, pero en realidad de mi familia nuclear nadie era músico, ¿no? O sea, como tal mi papá, de cierta manera, ¿no? Pero al yo no estar tan rodeado de ese círculo de músicos como la mayoría no la mayoría, pero muchos músicos sí son músicos porque tienen familiares muy cercanos que son músicos, ¿no? De hecho es raro cuando no hay elementos de la familia que no son músicos y tú eres el único. Es menos la probabilidad. Eso me genera una pregunta. No, y disculpa que te esté interrumpiendo. pero ahorita seguimos, ¿no? pero es una charla. Sí. No es como que vengas a contarnos historias, sino que se generan aquí cosas de qué hablar. Claro. Me genera una duda. ¿Qué es ser músico? Porque ahorita que mencionabas que tu papá, pues sí tocaba, pero no era lo que se dedicaba, pero sí sabía lo que hacía y todo esto. ¿Dónde está la línea entre alguien que sí es músico y alguien que no es músico? Ok, creo que esa es una pregunta bastante compleja porque también hay muchas personas que pueden diferir, ¿no? O sea, Sí, claro, partiendo de que cada quien tiene su opinión y es respetable, si no existe como un consenso como que una definición en el diccionario, pues creo que es válido que pues opinemos y cada quien tenga su... Y pues yo creo que tiene que ver con, o sea, tal cual con el oficio, ¿no? O sea, desde el punto en el que tal vez ya generas un ingreso, puede ser que también partiendo de ahí seas música, aunque no te dediques al 100% en ello, ¿no? Porque muchas veces, o sea, creo que es donde entra la polémica, o sea, es si toco un instrumento ya soy músico, ¿eso me hace músico? Sí y no, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque por definición tal vez sí. Sí, pero en la práctica, en el oficio, tal vez todavía no, ¿no? O sea, creo que, y estaría bien, o sea, aquí si lo cortas y que la gente comente, ¿no? Estaría padre más bien que comente aquí ellos que piensan que son músicos, sobre todo si son músicos, pues, ¿qué define un músico, no? Sí, sí, adelante. Como te decía, yo pienso que va a diferir, ¿no? O sea, dependiendo de cada persona. ¿Y por qué lo digo? O sea, y no es una respuesta así como de no sé, ¿no? Más bien es como
depende de la situación de cada quien, porque creo que eso es muy importante. No todos tuvimos ni el mismo camino para llegar al punto en el que estamos, ¿no? Ni todos empezamos como vengo platicando de la misma manera. Entonces yo creo que muy particular, pero así muy personalmente ahorita creo que es como desde que empiezas como a tener como tal vez un ingreso, ¿no? Y junto con otros adjetivos, ¿no? O otras cuestiones, llámese, pues tocar tu música, ¿no? Componer tu música, desde dar clases. Bueno, digo, yo creo que es una pregunta bastante compleja porque para unos puede ser como, yo soy músico porque pues, simplemente porque me dedico a la docencia musical y eso es suficiente, ¿no? O porque toco en vivo, ¿no? Pero en sí creo que es más bien cuando ya ejerces el oficio como tal, yo ya le llamaría que eres músico, ¿no? Okay. Cuando ya lo tomas como algo de, ok, de aquí puedo generar esto, ¿no? O de aquí estoy haciendo otras cosas, ¿no? Porque tengo infinidad de amigos que estudiaron cualquier otra cosa y a lo que se dedican y de lo que ganan dinero es de la música. Sí. Es muy curioso. O al revés, ¿no? También. Pero en general creo que la mayoría que son músicos su principal objetivo es como la música y los demás trabajos son como su complemento, porque al final sus recursos los usan para apoyar eso. Sus propios proyectos musicales, ¿no? Y creo que mucha gente así lo hace porque pues después platicamos de eso, de cómo está la cuestión de cómo te pagan y todo eso, que es una cosa horrible. Es lo único que puedo decir, muy complicada también. Pero creo que sí, en definición creo que sí sería eso, que tiene que ver con el oficio y cuando ya lo empiezas a ejercer y cuando ya te lo tomas en serio y que empiezas a hacerlo, ¿no? Ok. Creo que por ahí podemos empezar y que pues también comenten. Comenten aquí abajo, ¿qué opinan para ustedes? Sí. ¿Quién puede ser un músico? ¿Quién no es un músico? ¿Cómo se define un músico? ¿Cómo se define un músico? Si es alguien que cobra, alguien que estudió, alguien que tiene cierto título, que no sé, ustedes pónganlo ahí su opinión. Si están en Spotify pueden ir a YouTube y comentar en el video. O si están en TikTok, en Instagram. Coméntenlo aquí. También dejen sus comentarios. Y luego continuamos con tu historia. Sí, bueno, partiendo de que, estábamos en de que yo había visto, yo estaba así como sorprendido. Sí, sorprendido porque había visto que estaba tocando cañoncísimo, ¿no? Entonces ya así de repente, acabando las clases, decía, oye, ¿cómo le haces? Me decía, no, es que es do y yo así no entiendo qué es do. O sea, tenía nociones de las notas porque ya había ido a clase con un tío antes, que yo tocaba, que estudia en la Nacional de Música, escuela aquí en México, ¿no? Que es parte de la UNAM, ¿no? Y ya tenía como todo el conocimiento musical y pues me empezó a enseñar lo que es la materia de solfeo cuando pones la partitura y lees las notas, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero pues a mí me daba flojera, ¿no? Entonces a esa edad es como yo quiero tocar, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues yo al ver eso me motivé más, ¿no? Para seguir, pero yo tenía guitarra acústica, pero eso fue así como quiero una guitarra eléctrica, claro. ¿no? O sea, y ahí empezó como todo este rollo porque como ya más como de sí me quiero dedicar tal vez a esto. Todavía no lo tenía en mente, pero desde ese momento creo que fue el parteaguas para que más adelante tomar esa decisión, ¿no? Porque ya, curiosamente, pues Tistón berrinche para que me comprara una guitarra eléctrica, ¿no? En Navidad, por cierto. Y el caso es que sí me la compraron, ¿no? O sea, como ¿A los cuántos años fue tu primera guitarra eléctrica? Creo que la eléctrica yo creo que tenía... Yo creo que tenía unos 15 por ahí. Órale. Unos 15. Tal vez 14. Creo que a los 15 entramos a la prepa, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, a los 15, 16 más o menos, depende. Sí. Pero más o menos por ahí. Porque, bueno, yo recuerdo que en tercero de secundaria es cuando todas tus compañeras te invitan a sus 15 años, ¿no? Sí. Entonces, yo no fui a ninguno. Entonces, por eso tengo esa referencia. Como entre tercero y primero de prepa. Mi caso fue muy particular porque yo era muy introvertido y no recuerdo. O sea, tengo muy vagos recuerdos de esa etapa, de la cronología. Por eso estoy diciendo como que cosas encontradas. Sí, sí. Porque, o sea, es raro cuando alguien me pregunta eso. Curiosamente a los músicos lo que menos a veces te preguntan, o sea, la gente cotidianamente es eso, ¿no? Sí. Te preguntan cualquier otra cosa. Sí, sí. Pero solo cuando te entrevistan o hablas con alguien preguntas cómo empezaste, ¿no? Entonces por eso estoy así como ahorita tratando de hacer memoria. Pero bueno, ya que tenía la guitarra eléctrica, pues empecé a practicar y todo, pues ya sabes. Por tu cuenta. Sí. Porque en el contexto en el que tuviste tu guitarra eléctrica y yo también seguramente, no había YouTube.
Es que... Si había, estaba en pañal, solo estaba Edgar se cae. O borrachos, ¿no? Sí, o videos así muy random. Sí, no había la información que hay hoy en día en internet que puedes descargar. Y había y estaba mal. Y lo que estaba, o en otro idioma. Sí, tú ¿no? apenas En coreano, en japonés, en inglés. Apenas medio sabiendo inglés. Ok, sí. Entonces decía, yo empecé pues de esa manera, pero me fui envolviendo hasta que pasé como al segundo año de la preparatoria, ¿no? Uh-huh. Ahí fue cuando ya tomé la decisión porque empecé a estudiar. ¿Y qué quieren estudiar, no? Yo quería estudiar o derecho o... Bueno, la secundaria yo quería ser arquitecto, ¿no? Porque llevaba dibujo técnico y decía, está bien fácil esto hacer planos, ¿no? No, y además, si eres una persona introvertida, los detalles y cosas así se te dan. Exacto. Mira qué bien analizaste eso. Y bueno, después de eso, cuando estaba en primero de prepa, pues era como, también me gusta la comida, quiero ser chef. Y actualmente me encanta cocinar, como te platicaba el otro día. Okay. Pero cuando ya tomé la decisión fue cuando me empecé a cuestionar, esto me gusta y vi potencial, ¿no? Porque yo al principio, era de estas personas que, pues como todos dicen, pues es que yo no soy bueno para esto, pero soy tan persistente y tan así, que creo que lo puedo lograr a través de la persistencia, no a través del talento. Claro que hay un talento detrás, pero como te decía ahorita, no te puedes comparar con nadie, porque todos llegamos en diferentes y todos tienen habilidades diferentes, ¿no? Entonces, mi talento tal vez no radicaba en ser bueno en el instrumento por naturaleza, sino porque era como súper... Sí, constante. Exactamente, sí. ¿no? Entonces, ya cuando empecé a ver resultados fue como que recuerdo que, no sé si en tu escuela, bueno, en mi escuela había como un concurso de talentos, como cada año, ¿no? Y el primer año, pues... Yo me había esforzado para medio tocar ya la eléctrica, ¿no? Porque pues había visto a mi amigo. Él fue el que me empezó a enseñar, de hecho, o a compartir música, o sea, bandas como ya más complejas, ¿no? Sobre todo más para gente que escucha música. Más para músicos que siento que está mal eso, porque en realidad la música yo creo que es universal. Sí, por eso digo, para alguien que escuche ya más música, no para un músico. Que es tal vez melómano. Okay. Tal vez digo, porque tampoco creo que sea como así una meta que tenga que ser para melómanos, ¿no? Okay. Pero me empezó a enseñar bandas como, no sé, o guitarristas más bien, Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert. Que en ese tiempo estaban como de moda, ¿no? Y recuerdo perfectamente que en ese primer año, y es que es muy específico eso porque esto es por qué tomé la decisión, ¿no? Igual tenía el otro amigo con el que ya tocaba la batería y me decía, escucha esto, y me prestó en ese entonces... No me acuerdo si era su iPod, porque yo tenía un NetMD, que era con los minidiscs. Desde antes de que empezara con la guitarra, yo tuve, pues, como todos, un Walkman, y luego un Discman. Y luego ahorita... Un MP3. Sí, no, y luego la música que escuchabas antes, eso también es interesante, porque eso fue cuando me ponen los audífonos, me ponen una canción de Dream Theater que se llama The Dance of Eternity, que es una pieza instrumental muy compleja. Y tal vez a mucha gente que no le, tal vez como que, pero a mí fue como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, y todo rápido y de repente cambios de ritmo. Sí, o sea, era como, wow, o sea, pero no fue el de, no lo entiendo, fue de, lo mismo, es como, qué chido está esto, quiero intentar tocar algún día esto, ¿no? A partir de ahí fue como de, o sea, todavía más deep, ¿no? Te hundes, ¿no? Y luego, te digo, en ese año, pues empezaron a hacer sus grupitos, que pues así, ¿no? Pues los de cada salón van a tocar esto, ¿no? Y pues a mí no me incluyeron, ¿no? Y yo me quedé así de, pero en mi entender era porque no era suficientemente bueno todavía, ¿o no? ¿No? En la prepa. Ajá, en el primer año, ¿no? Pero yo me quedé así de, no, sí puedo, o sea, entonces como que me propuse para el siguiente año estar a fuerza en el grupo de mi salón de los que iban a tocar en el concurso, ¿no? Que curiosamente creo que no ganaron, pero sí quedaron en primero o en segundo, creo, en tercero. Porque pues tenía otro compañero también que hasta la fecha, hoy es abogado de hecho, que también toca, pero curiosamente me dice, oye, ¿dónde tocas hoy? Así ya, ¿no? Es como muy curioso esa parte, que más adelante estaría bueno comentarlo. Vamos un poquito rápido para que vaya más dinámico, ¿no? No pasa nada por el tiempo. Si no les da tiempo de verla en una sentada, que lo vean en 2, 3 sentadas. Le ponen por dos, así. Te vaya rapidísimo, ¿no? Sí, entiendo, porque si no voy a dar 20,000 vueltas. Pero bueno,
te decía, entonces yo empecé a escuchar esta música así como más compleja, al mismo tiempo estaba pasando esto del concurso de talentos, al mismo tiempo, ¿no? Tenía compañeros que ya tocaban, ¿no? Incluso ya estaba como compitiendo con todos los de la escuela que tocaban guitarra, que eran como 5 o 6, ¿no? Entonces yo dije, no, me tengo que esforzar. Entonces en las vacaciones yo los tocaba para... Y esto sí, lo comento así de cada que me preguntan que la vida del músico más adelante, cómo te desenvuelves, ¿no? Yo al ser muy introvertido, yo no iba a fiestas, yo nunca fui así que de que, vamos a ir a tomar o vamos a ir a no sé dónde. Yo era así como quedar en mi casa, llegando a la escuela a hacer la tarea así como de toda la semana incluso, si ya había, y para tener toda la semana libre, para estar todo el día, toda la tarde pegada al instrumento, ¿no? Hasta que mejorara. Y así, obviamente no tenía las bases como para hacerlo en menos tiempo. Ese fue digamos, no fue un error, pero sí tomé el camino más largo, pues, como todos, porque como no tenía tal vez maestro, era como, bueno, voy a sentarme aquí 20,000 horas hasta que esas 20,000 horas den resultado. Más adelante te das cuenta que no es tanto el tanto tiempo, sino la constancia precisamente. Y cómo también lo haces, ¿no? Precisamente lo que estudias o lo que practicas, vaya, ¿no? Claro. Que van a decir, para mí son dos cosas diferentes, pero entonces pasó el tiempo, o sea, pasó un año, mejoré, me hice casi de los mejores de la escuela, ¿no? Digo, ya estaba así como de, ya, ¿no? Entonces, para esto yo no era popular tampoco, por eso, ¿no? Porque me juntaba con... Sí, porque me juntaba igual con los menos populares de la escuela, ¿no? Los que siempre estaban jugando... Si todos juegan fútbol, entonces todos estamos jugando básquetbol, ¿no? Si todos estaban haciendo otra cosa ahí o ligando, lo que sea, nos estábamos jugando Yu-Gi-Oh! O algo así. Sí, o sea, sí era la cosa, ¿no? O sea, pero de cierta manera yo me clavé mucho también porque tenía... Bueno, ya en el segundo año cuando mejoré, me fui más adentro. Ahí ya fue como... Creo que sí podría dedicarme a esto. Entonces, cuando viene este rollo, ¿qué quieres dedicarte? Pues música. Pero yo iba en ese entonces mal en la escuela, ¿no? Siempre he sido pésimo para las matemáticas, física, eso. Curiosamente. ¿No? Sí. Malísimo. Entonces, como era, no, pero es que tienes que ir a la escuela. Entonces, bueno, me tuve que aplicar. El segundo año sí mejoré, me fue súper bien, saqué como 10 en todo, con tal de que pudiera seguir practicando y que me dejaran pues seguir avanzando en eso, ¿no? Esa era la consigna, ¿no? Entonces te digo que tenía yo otro compañero que era súper melómano, pero era súper metalero. Entonces me acuerdo, en ese entonces ya el iPod. Un fin de semana me prestó su iPod porque su hermano escuchaba mucho metal. Entonces todo su iPod estaba lleno de bandas de metal súper raras. ¿Qué iPod era? Como black metal, power, o sea, muchos subgéneros del metal, ¿no? O sea, desde metal súper rudo hasta metal así con voz súper épicas, ¿no? Sí. Muy feliz, ¿no? Sí. No todo el metal es como ruidoso Hammerfall y esas son más melodioso. Sí, no, pero yo entonces ahí entré en mi etapa de metalero. Okay. Pero gracias a eso subí nivel, porque ese género te demanda técnicamente el instrumento pues mucha habilidad, ¿no? No digo que los otros géneros no, pero eran más discretos. A la par, antes de eso, pues yo venía de escuchar, como les mencionaba, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Metallica, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Yo escuchaba música común y corriente, pop, o sea, desde Chayanne, La Oreja de Van Gogh, ¿no? Elefante, Juanes, Luis Miguel, ¿no? O sea, Michael Jackson, mi mamá, escuchaba mucho Led Zeppelin, Pink Floyd también, Scorpions, de hecho. Entonces de ahí, ¿no? Un poquito. Pero todo eso estaba en mi subconsciente, solo que cuando entras en esa etapa de metalero, el metal es lo más chido, no hay nada que me acabe, ¿no? Entonces ya saben, clásico, los días que nos dejaban llevar nuestra voz, yo traía mis playeras negras con Metallica y todo eso, ¿no? Sí, curiosamente no era tan fan en ese entonces porque mis primos sí. Ya escuchaba Pantera también, era como de, no, soy súper rudo y así, súper clavado con eso, ¿no? Y eso es bien importante porque esas etapas en las que vas como escuchando diferentes cosas también definen muchas cosas más adelante en tu trayectoria musical, ¿no? Bueno, y estaba súper clavado en eso, ¿no? Entonces, como me clavé tanto, pues me hice muy bueno. Entonces, cuando paso al tercer año, ya llega el momento donde te empiezan a hacer los exámenes estos donde, a ver, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te puedes dedicar? Yo estaba así, quiero ser músico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había visto potencial en mí, o sea, creo que si tengo esta
disciplina y esta perseverancia, creo que puedo llegar a hacer algo. O sea, todo el mundo te dice, no, el dinero y así, a ti no te importa en ese momento, o sea, tú estás tan enajenado con la música que... Más que enajenado, apasionado, ¿no? Sí, también, sí, o sea, estás así clavadísimo con ella, entonces es como que no te importa lo que los demás, porque hasta mis mismos compañeras, no, pero no, ¿cómo es ser músico? Es que no les va bien, y así de, no me importa, tú cállate, ¿no? y te decía, entonces como yo estaba tan clavado, cuando pasé al último año de la prueba, que es el momento en que muchos te dicen como, ya tienes que ya pensaste en qué vas a estudiar, ¿no? Es como, yo ya lo tenía clarísimo, ¿no? Y yo es como, soy bueno para esto. Y aunque iba bien en la escuela ya, ¿no? O sea, ya era como, no, yo quiero hacer esto. Entonces me dijeron, cumple con la preparatoria y haz lo que tú quieras, ¿no? Pero estudia algo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y mi papá siempre fue como de, oye, ¿no te gusta otra cosa? ¿No? Y lo mismo, ¿no? A ver, ¿ya viste en qué escuela quieres estudiar? Y si cuesta, si no cuesta, porque, bueno, para esto yo en la secundaria y en la prepa fui en escuelas particulares, ¿no? En la secundaria una escuela más o menos y en la prepa sí iba en una escuela bastante bien, ¿no? Así tipo La Salle, ¿no? Pero, digo, tuve la fortuna de que me pudieran dar esa educación, creo que eso también es como bien importante. Sí, claro. ¿No? Entonces, para ese entonces yo ya era así el mejor de la escuela, o sea, de ser el que no podía ni hacer 3 notitas así a la velocidad que yo quería como mi amigo, allá ser el mejor sí era como un salto grande, así muy cañón. Y eso te motiva muchísimo porque es como, ¿y ahora cuál es el siguiente nivel, no? Sí. Es como un videojuego, o sea, vas desbloqueando nuevas habilidades, nuevos niveles, nuevos ahora boss. Tengo el skin de metalero, me voy a poner ¿cuál es el siguiente jefe? Exacto, ¿cuál es el siguiente reto, no? Pero se pone duro porque luego se vuelve frustrante cuando te estancas, ¿no? O sea, cuando llegas a un nivel en que dices, bueno, ya toco, pero quiero tocar más allá. Que es donde ya entra la parte donde, bueno, y era como, que en ese momento no lo ves así, pero ahora como genero dinero de esto, ¿no? Y pues antes de ganar dinero en la música, estuve como, no sé, 4 o 3 meses en ese entonces, cuando acabé la prepa, ¿no? Trabajando en la papelería de un tío, ¿no? Que fue es uno de los trabajos que he tenido que no es de música y creo que ha sido el único en mi vida, por fortuna, ¿no? Sí, sí. Entonces, antes de que pasara eso, justamente era como, bueno, ya acabé la escuela, ¿no? Era, bueno, o sea, toqué igual otra vez en el Festival de Talentos, ganamos, era pues... Obvio. No, la verdad es que sí quedó bien, ¿no? Para hacer unos squinkles de prepa que medio tocaban, pues estuvo bien. ¿Te acuerdas que tocaron? Sí, la de Moderato, Muriendo Lento. Imagínate, yo súper metalero, es como, está bien papa esto. Sí, ¿no? Sí. Sí, pero en ese entonces estaba de moda, yo me acuerdo mucho Panda porque también tocaban así, la del cita en el quirófano. Y sí, todas las clásicas de Panda. Ajá, y todo My Chemical Romance, todo eso. Es que en ese tiempo creo que era lo que y apenas empezaba lo de los emos. Como la onda emo y esa onda. Sí, exactamente. Entonces justamente digo, acabo la prepa, pasa todo esto, me meto a trabajar en esto, pero a la par le digo a mi mamá, que es con la que realmente me apoyó más a fuerza al principio que porque ella quería, porque pues toda mi familia obviamente no quería, ¿no? Pero pues a mí me importó un comino, ¿no? Es la verdad. Entonces le digo, oye, fui a una academia, ahí pues en una parte, en algún lado, y vi que están clases, y ahí previamente yo antes de entrar a ese curso, yo ya tomaba clases en esa escuela, el último año que estuve en la prepa, pero iba en las tardes, ¿no? Pero era como más teórico porque sí era como de, a ver, la partitura y el libro y el método y como, ya iba como en forma ahora sí, claro. Porque yo había tomado esa decisión, bueno, si lo voy a hacer, lo tengo que hacer bien, ¿no? Entonces para mí fue como, bueno, pues si lo que quieren es que estudie en una escuela como así, bien esto, pues voy a buscar, me di a la tarea de buscar información, ¿no? Primero, antes de eso, me acuerdo que en los primeros pininos que había de YouTube y así, y en internet, ¿no? Todo lo que conocí del iPod de mi amigo de metal y así, también luego lo buscaba en internet y ya me dio información de quiénes son estas bandas, ¿no? Y te vas más adentro, ¿no? O sea, a ver, así de, esta banda toca esto, o sea, si me preguntas de bandas old school de metal, te puedo decir un montón, ¿no? O sea, que son desconocidas, porque aparte, yo iba con unos
compas en un tianguis que vendían puros discos de metal, eran súper metaleros. Pregunta, ¿siempre has vivido aquí en la ciudad o No. ¿Es esto donde cuando Esto pasó ocurrió- todo esto, dónde yo vivías? antes vivía en Oaxaca. Y viví Ok. desde que nací hasta Ajá. los 18, creo. O sea, todavía hasta terminando la prepa, Todavía. todavía esto Vivía, ajá. transcurre en Oaxaca. Sí. Porque eso es importante también. No es lo mismo el desarrollo de un Sí, músico en sí, otro por estado ejemplo, que en la sí, ciudad. sí, claro. Entonces la información es diferente, digo. Más restringida, me atrevería a decir. Sí, un poco en ciertos aspectos, Ajá. porque yo compraba y en ese entonces, como para todo lo que encontraba de información, era ir al puesto de revistas y encontré una revista que se llama Guitarra Total, que era como un guitarra fácil moderno, que era así donde venían las canciones y apenas tocar tal rola de Aerosmith, ¿no? Tal rola de... Y así gracias a esa revista también conocí infinidad de música y de guitarristas, ¿no? Y de guitarras y de... Creo que también le pasó a este cuate César Huesca en un video. Él dice que él así con esas revistas también aprendió un chorro de cosas técnicas de los aparatos, ¿no? Uh-huh. El amplificador, que el procesador, pedales. Ahí también se usan para que la guitarra suene, básicamente. Sí. Así yo también aprendí gracias a esas revistas, ¿no? O sea, era como jalar información de donde pudieras, ¿no? Uh-huh. Porque era como de, ya voy a clases, pero quiero saber esto y esto y esto, y era como, eras una esponja, ¿no? O sea, en ese entonces, pues cuando estaba más chavo, así como muchos, eras así como de todo lo que de información, ¡fum!, lo agarrabas y lo absorbías, Uh-huh. y esto, todo lo que veías. Entonces, medio en YouTube ya te encontrabas videos de ciertos guitarristas, de ciertas bandas, y era como, yo los veía una y otra vez, ¿no? Y igual empezaba a venir ya a la Ciudad de México. De hecho, mi primer concierto creo que fue como a los 16, porque mi amigo, con el que me impresioné, él me trajo, me dijo, oye, va a haber un concierto de una vez que se llama Stratovarius y un festival así, ¿no? Y yo así, no, y pues imagínate, con toda esa cantidad de incentivos, pues me motivé muchísimo, ¿no? Fue así como, yo quiero hacer eso, me encantó. O sea, en ningún momento fue el relajo, ni el ego, sino más bien fue el hambre de la música. De avanzar en la música. O sea, nada de esto era porque quería ser popular, ni así de quería ligar, ni quería, no, o sea, era súper, por eso te digo que era como muy, muy enfocado, mientras en ese momento tal vez tus compañeros de escuela se iban de fiesta, ¿no? Ya tomaban, ya fumaban, ¿no? Pues tú estabas así, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo que en algún momento cuando fui a mi graduación, más bien, yo no fui a mi graduación de la preparatoria, porque no quería, y aparte era porque dije, yo quiero seguir tocando. Preferí quedarme en mi casa. Me va a quitar 2 horas de Sí, estudio. sí, no, en serio, o sea, a ese nivel, imagínate, ¿no? Entonces como que, o sea, mucha gente ya ves que dice, no, los músicos, tal. Hay sus etapas como todo, pero en mi caso sí, nada. Sí, igual como en todo hay personas, no importando la profesión, que tienen vicios, que se van a tomar días, que se drogan, que son transas, que son egoístas, pero eso no tiene que ver con la profesión. Tal vez sí hay profesiones donde el ambiente es un poco más propicio pero no por eso todos son así, o el medio es así. Sí, o sea, es como, sí, o sea, es como este rollo de, ¿tú qué vas a saber? Si no sé qué. O sea, tú estás ahí, lo estás viendo con los ojos, es como este rollo de, dicen, yo tampoco, pero es como con lo que dicen de los médicos, ¿no? Los que son súper promiscuos y así, digo, ellos sabrán porque pues ellos están ahí. Lo mismo es que estamos de este lado. No, el caso es que, tío, yo no iba a fiestas, no tuve novia, obviamente, en ese entonces, ¿no? Porque yo estaba clavado, obviamente sí había chavas que me gustaban, pero yo estaba tan clavado en eso. O sea, imagínate cómo. Y todavía eras introvertido. Sí, súper tímido, ¿no? Okay. O sea, entonces, pues ve todo cómo te va como succionando y te vas adentrando tanto en la música, ¿no? Que justamente a esta, digo, más que otra respuesta no puede haber para cómo empezaste y cómo tomaste la decisión, pues todos esos factores que comento, ¿no? Sí. O sea, son muchos. No fue una cosa que sucedió y dijiste, ya quiero ser músico. Sí, no. Fue un paso tras otro que te fue metiendo y después ya ni siquiera pensar qué quiero hacer, ¿no? Más bien desde mucho antes ya sabías que querías hacer eso. Sí, o sea, y de cierta manera fue muy natural porque sí dije, bueno, sí, y creo que eso aplica para todo. Si hay algo que te gusta y lo quieres hacer durante toda tu vida, creo que es por ahí, ¿no? O sea,
sí es importante más adelante saber cómo generar dinero, pero creo que hoy en día está comprobado que independientemente de lo que hagas, hay formas de, ¿no? O sea, creo de monetizar lo que sea. Sí, creo que ahí está creo que lo difícil, porque podrías dedicarte a cualquier otra cosa y tal vez sacarle cierto, obviamente hay niveles, claro, ¿no? Claro. Pero digamos, desde este lado, que nosotros no estamos pensando en eso, sino estamos pensando en algo que nos gusta, que nos apasiona, ¿no? Que quieres hacer toda tu vida, no te pones realmente al principio a pensar en eso. Y no es que sea un error, porque, o sea, de cierta manera, no te importa eso porque no estás viéndolo por ese lado, ¿no? Nunca hay gente que sí, porque su educación es como de que, no, tienes que ser, y tienes que tener, y así. Pero bueno, o sea, y esos recursos, ¿para qué los vas a usar? En nuestro caso, como te decía, por eso decía que no es igual para todos, que cuando generas dinero, nosotros lo usamos para, pues, que el equipo, ¿no? Que el instrumento, que las cuerdas, que el mantenimiento, que el transporte, esto, ¿no? Y cuando te dicen, oye, pero ¿y cómo? ¿Y de qué vives o qué? Y tú así sí, pero es que mucha gente no sabe lo que cuestan las cosas, dedicarse a un arte, y en particular en lo que estamos hablando, que es la música, el equipo para hacer música, o sea, una guitarra, el equipo de grabación, pedales, amplificadores, luces, micrófonos, todo cámara. Eso es caro, no es barato. Sí, exactamente. Y mucha gente no entiende que a veces priorizas tanto seguir avanzando en tu arte que sacrificas algunas otras cosas, ¿no? Sí, es como, al final, como por ejemplo, un dentista, ¿no? Pues tiene que comprar, pues, sus herramientas para poder hacer que, pues, ponerte, no sé qué, una placa o quitarte las caries, ¿no? Todos son herramientas, lo mismo para nosotros, ¿no? Tanto como el instrumento, como accesorios, como el mantenimiento, que el mantenimiento hay que estarlo haciendo más, y que no es barato, ¿no? Tampoco, las cuerdas no son baratas, ¿no? Y cada vez todo es más caro. Sí, exacto, ¿no? Y luego no te quieren pagar lo suficiente, ¿no? Sí. Pues se vuelve complicado. Y luego nos quedamos en... sí, mira, me voy entendido porque... Sí, no hay bronca, no hay un límite de tiempo, y quien lo quiera escuchar completo lo va a escuchar completo, y quien aquí me voy rápido, okay, para llegar al punto que quiero. Sí. Pues empecé a tomar las clases, como decía, en las tardes, así, y ya cuando salí de la prepa ya me metí al curso como ya pro de la escuelita en la que está una academia. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Academia de Arte Musical, creo que se llama, todavía existe. Y me acuerdo que lo padre de ese curso es que era en las mañanas. Entonces era como ir a la escuela tal cual, ¿no? Pero mi idea de hacer eso era precisamente entrar a donde estudié. O sea, entrar a una escuela aquí en la Ciudad de México. Porque pues en ese entonces todavía era muy poquito, incluso el terreno en cuanto a escuelas de música. Había muy pocas opciones a nivel profesional, ¿no? Y hasta la fecha está súper arcaico, casi, ¿no? Tienes que buscar tus propios métodos, ¿no? Entonces, para esto yo antes ya había checado Berklee. Okay. Mandé un correo y toda la cosa, y un día así de repente llega hasta mi casa, llega ¿cómo se llama? El catálogo donde vienen los maestros, el plan de estudio, todo súper padre, ¿no? Berklee, para quien no sepa, es el Stanford de la música, o sea, es la mejor escuela de música. Es como Cambridge, así una escuela así súper cañona. Sí. Curiosamente hoy tengo muchos amigos con los que estudiaban en Berklee, ¿no? Entonces, pero así todo, y cuando vimos el precio, mi mamá pues se quedó así, hasta crees, sí, porque además ni siquiera es aquí, es en Inglaterra, ¿no? No, en Estados Unidos. Bueno, pero también hay en Inglaterra, hay en Valencia, ahí hacen las maestrías, son los posgrados de música que también son caros. Sí, o sea, es en otro país. Y otra cosa, la educación musical también de buena calidad es muy cara. Sí. Y eso es otro tema que después les cuento. Okay. Pero eso es más allá. Bueno, entonces, pues nada, impagable. Entonces tuve que meterme a investigar en internet qué opciones había en México. Encontré Fermata, La Martel, que en ese entonces, por lo que me cuentan muchos amigos, era muy buena. Igual Fermata, porque tenía justo Fermata, esta escuela aquí, tenía ese vínculo con esta escuela en Estados Unidos, en el mismo programa, entonces tenías la misma educación y había muy buenos maestros. Curiosamente, en la academia donde yo estuve estudiando como, digamos, mi propedéutico, por decirlo así, en música, porque después tuve que hacer como otro,
el maestro había estudiado en un curso de verano de Berklee, estuvo ahí como 6 meses, un semestre, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve una buena formación a partir de ahí porque me lo tomé en serio. Y curiosamente, pues, toda esa información tan valiosa hoy en día, pues me dio como un punch o unas bases muy sólidas, ¿no? Cuando ya entré a la licenciatura, porque pues obviamente para entrar a una licenciatura en música tienes que hacer como una prepa en música. Y es como, espérate, acabo de salir la prepa y tienes que hacer otra prepa en música. Sí. Por eso lo hacen por la de, no, te vas a tardar 7, 8 años, ¿no? Pero es lo que dura, por ejemplo, una carrera en el conservatorio de pianista, 7 años, ¿no? Y de composición 10 años, ¿no? Entonces es una locura, ¿no? O sea, para muchos, ¿no? Yo lo comparo mucho con la medicina, ¿no? Porque son años de estudiar. Aquí es igual, nada más que no te pagan tanto. Mucho. Bueno, sí, depende. Sí, se puede ganar bien, pero bueno, ahorita llegamos a ese tema. Entonces, pues yo estuve estudiando allá un año y hasta que, ¿sabes qué? Un día agarré mis maletitas, me salí de mi casa, me llevé mi guitarra, todo y me vine para acá. Por suerte, mi mamá, aunque no quiso, me apoyó, y lo cual agradezco porque me apoyó mucho tiempo, hasta que terminé casi la universidad. Digo, con el paso del tiempo fue como menos el apoyo, porque pues se vuelve todo más caro, ¿no? O sea, y tú también tienes que empezar a trabajar y a ver dónde sacas dinero, ¿no? Yo en ese entonces, cuando salí a hablar, no crean que me quedé y me dieron, sí, mira, te pago tus clases. No, o sea, yo tuve que empezar a tocar en bares. Yo empecé a tocar a los 17, ¿no? Y tocaba en una bandita y daba una o dos clases, ¿no? Y ya tenía algo de dinero, ¿no? Y con eso poco a poco te compras te ayudan tus papás un poco, ¿no? Digo, ahí tuve la fortuna que me pudieron ayudar en algunas cosas, no en todo. Digo, conozco mucha gente exitosa en la música que no lo apoyaron en nada y aún así lo lograron, porque eso no es ningún impedimento. Y el caso opuesto, que lo ayudaron un buen y... sí, no da una. Y también. No pasó nada. Sí, pero... repito, no se puede uno comparar, ¿no? Entonces, sí, cada caso es particular. Sí, no, en lo absoluto. No, entonces te digo, yo para ese entonces ya tenía mi procesador digital, que era como, pues, una cajita así, voz, así llama la marca, que es con pedales y efectos, la M50. M50, el azulito. Digo, es una cosa muy técnica, pero es un aparato así con el que suena la guitarra y ya, ¿no? Tenga diferentes sonidos. Sí, ya. Los músicos saben, pero es básicamente esto, ¿no? Y tampoco fue barato, ¿no? Igual cuando me compré mi segunda guitarra, que fue... Primero tuve una guitarra Yamaha, así como las motos y todo, otras cosas que hacen, de paquete con su amplicito, que vendí. Después me compraron una Jackson, que como era metalero, pues tenía una guitarra súper metalera, fuerzas, ¿no? Que era el modelo de un guitarrista de una banda que se llama Megadeth. Marty Friedman tenía esa guitarra. No exactamente el mismo, pero era esa guitarra. Y bueno, te digo, ya me vine acá, igual, pues me metí en... O sea, terminaste, digamos, tu propedéutico allá. Sí, hice mi curso, me dieron mi diplomita, todo y eso, ¿no? Y llegas a la ciudad, tú solo, o con tus papás. No, venía con un amigo, pero mi amigo venía a estudiar química. A la UNAM. Entonces nos venimos juntos y pues aunque rentamos diferente, pues bueno, ya conocí a alguien, ¿no? Yo ya había venido muchas veces a la Ciudad de México, a muchos conciertos, pero esto sí no, lo voy a contar, pero no, obviamente me arrepiento como muchas cosas en la vida, que pues, me arrepiento mucho. Yo le quitaba dinero a mi mamá para poder venir a los conciertos y le decía a mi mamá, voy con un primo, y muchas veces me vine solo, hacia los 17, 16. Y venía a ver, vi a Judas Priest, vi a Malmsteen, vi a puras bandas así de metal, vi a... ¿qué otra banda? Creo que vi a Iron Maiden por primera vez, no me acuerdo si ya vivía aquí. Vi a Dream Theater también. ¿Le quitabas así como de poquito varios días? ¿O el trancazo del boleto? No, sí, así de repente. Ok. Sí, en ese entonces, pues, digo, esto pasó muchos años, así ya mucho tiempo. Mi papá murió cuando yo tenía como 3 años, entonces pues mi mamá tenía como, al ser mi papá maestro de educación física y estar trabajando en el IMSS y en la SEP, pues tenía pensión, ¿no? Entonces mamá pues de la pensión pues sí tenía dinero, digo, mal administrado porque tal vez hubiera tenido mejores cosas, pero bueno. Es otra historia. Ajá, sí. Y al final digo pues me siento muy agradecido por, o sea, mucho o poco, y eso creo que es importante, pero cuando tienes algo de apoyo,
pues está chido, ¿no? Porque mucha gente se queja de que, no, es que él sí la hizo porque le apoyaron. No, no se trata de si te apoyaron, no es con lo que tienes, ver qué puedes hacer, ¿no? Hay gente, tengo amigos que neta no tuvieron nada, que trabajaban o taqueros o de otras cosas, y hoy los ves y se pagan, les va súper bien, tienen todo, tienen un buen instrumento, les va chido, y esa es yo digo, ven, o sea, sí se puede, ¿no? Es cuestión de, pues obviamente, tomar las herramientas que te tocaron y vamos, ¿no? Sé que para unos es más difícil que otros, o sea, no se puede comparar, y por eso también existen esto de que de repente ven a alguien exitoso y dicen, ay, ¿por qué tú no tocas con fulanito de tal? O sea, porque pues él tuvo otra vocación, otro acceso a esto, como yo estoy contando ahorita mi experiencia, ¿no? Del acceso que tuve a cierta información a las escuelas, ¿no? Y mis posibilidades, porque pues por eso dije, bueno, si no me pueden pagar Berklee, esta escuela en Estados Unidos, pues tengo que buscar algo accesible, ¿no? Entonces bueno, hice mi curso, llegué aquí y metí una escuelita de un maestro que daba clase ahí en la superior. Y ahí conocí, de hecho, al bajista de mi banda de metal. Y ahí estuve igual como 2 años, perdón. Porque ¿A qué edad llegaste aquí? 18. 18. Sí, ya hasta me dice, ya pareces más de acá. Tengo 15 años casi viviendo acá. 13, 14, 15, algo así, no me acuerdo. Pero en ese entonces me acuerdo que tuve que hacer, o como otra vez meterme en esa escuela para aprender cosas que me faltaban, porque esto sí, cuando quieres entrar a una escuela de música al nivel, digamos, de la SEP y esto que está, o del IMBA, como repito, tienes que hacer como otro propedéutico, pero ellos tienen su formación. Su propio propedéutico. Sí, y su formación, que es en este caso de música clásica, entonces tienes que aprender a hacer cosas como más apegadas a la teoría de la música clásica. Entonces, pero si tú vienes del rock y de esto, pues es como de... Yo venía de aprender cosas de Berklee, que es como armonía moderna, o sea, temas de teoría, pero ya como de la actualidad, por decirlo así, ¿no? Entonces no tenía nada de bases de formación clásica, sí, porque evidentemente... Como volver a empezar. Sí, porque esto sí, cuando empecé a tocar la guitarra, cuando me metí a clase por primera vez con mi tío, pues él tocaba clásica, entonces... Yo aprecio mucho eso, y cuando voy a recitarles fascinado, pero yo soy pésimo para tocar música, pero pues se me hace increíble, ¿no? Sí, sí. Es un tema, se me hace, yo respeto mucho a la gente que se dedica a tocar música clásica, es muy bonito, sobre todo escucharlo, ¿no? Entonces te decía, bueno, entonces tuve que hacer como otra vez otro curso, entonces imagínate, ya me había aventado 1 año y medio ya, ¿no? Más o menos, 2 con el año que estuve yendo a clasecitas, luego llego acá y otro año, ¿no? Entonces dije, bueno, va, órale. Y apliqué para el examen. Resulta que ese año, bueno, en ese entonces, para poder alcanzar una ficha como los demás, tienes que formar fuera de la escuela casi una noche antes, acampar para ver si alcanzas el lugar. Hicimos eso, llegamos con otros 2 amigos que también iban a entrar a otro instrumento, saxofón. Y resulta que ya cuando estamos en la puerta, no, este año no hay cupo para guitarristas porque está full. Y ya como... Y ese fue el primer momento así como de me dio el bajón porque pues yo me había preparado mucho tiempo, ¿no? Para hacer ese examen, entonces ni siquiera tenía la oportunidad. Sí, además de que venías de una buena racha. Sí, no, eso fue un golpe anímico, pero pues al final dije, no, pues ni modo. Y me seguí, ¿no? Dije, lo intento el año que viene y ya, bueno, ¿no? Curiosamente, ya había avanzado el internet muchísimo para ese entonces, ¿no? Y ahora todo ya lo hacían como por, métete a la página del IMBA, regístrate, esto, como en la UNAM, ¿no? Y gánate una ficha. Bueno, ya tenía mi ficha. Cuando quiero hacer el examen, me dicen, no, es que ya tu ficha se la dimos a alguien más, y yo, en el segundo año, así, todo mal. Y o sea, ese fue el segundo intento. El segundo año. Ni segundo intento. Sí. Bueno, el siguiente año, sí. Y dije, es que ni siquiera he tenido el chance, ¿no? En ese punto muchos se dan por vencidos, ¿no? O sea, porque yo he visto a varios, he tenido varias experiencias así con alumnos y exalumnos, ¿no? Pero yo siempre les cuento es que yo me tardé en hacer esto por diferentes circunstancias. O sea, no crean que a todos es como de que a la primera, ¿no? Porque obviamente siempre hay gente más talentosa que tú y gente... Definitivamente. ¿no? O sea, bien cañón. Entonces, pues bueno, seguí, dije, bueno... Otro año me metí a clase con otro maestro, ¿no? Ya como más enfocado a la guitarra eléctrica. Y como yo lo que quería estudiar más bien era música, no me interesaba si era música clásica o jazz o rock, ¿no? Entonces en la escuela esta era jazz y yo ni tenía idea de cómo hacerlo. Previamente en mi escuelita ya tocaba en algunos ensambles jazz, pero pues era como
nada. Muy básico. Sí, jazz de, yo le, como dicen amigos, jazz de Sanborns, ¿no? Ah, ya, sí, o ya, de elevador. Elevador, sí, exacto, sí. ¿no? Entonces, pero yo solo, lo único que yo quería era hacerlo de forma seria ya, porque es lo que me dijeron, me dijo mi mamá, o lo haces así, no, o haz otra cosa, ¿no? Entonces, pues, imagínense, aparte yo estaba solo aquí, medio trabajaba, porque, pues, digo, por suerte, pues, tenía para la renta y así, ¿no? Porque estaba. Pero fue así como, chin, tengo que, y aguanta, ¿no? O sea, es como, esto también es como de ser paciente, ¿no? Y hasta el tercer año hago todo bien, ya me había metido a clase con el maestro de guitarra, que fue mi maestro de guitarra en la escuela. ¿Ya cuántos tenías? ¿22, 23? 22 creo. 22 tenía, sí. Imagínate, entonces de los 17 a los 22, ¿no? Eran 5 años que le dediqué a estudiar música para entrar a estudiar música de manera profesional. Pero para que vean como todos los filtros que existen, ¿no? Para acceder a la educación artística, ¿no? Y eso se me hace así como... O sea, por eso menciono, o estaba diciendo que se me hace arcaico todavía como es la educación artística en México, así como en otras áreas, ¿eh? Sí, y eso aplica, ¿no? Para las artes aquí en México. Sí, exactamente. Entonces ya, llego al tercer año, ya aplico y paso, ¿no? O sea, me fue bien en los exámenes, ¿no? Creo que en el que yo pensé que me iba a ir mejor, no me fue tan bien, pero lo pasé y lo demás me fue súper bien, entré y ahí empezó otro nivel. Ajá, el siguiente nivel. Ajá, pero vean cómo, o sea, desde que yo empecé, digamos, a tomar clases de manera seria, o sea, digamos, ya para dedicarme a esto, hasta que entré a estudiar ya tal cual la licenciatura, o sea, fue todo un nivel más grande, y eso desbloqueó el siguiente, pero o sea, no fue así como fácil, ¿sabes? O sea, sí le sufrí como muchos de... Pues cuando tienes contado, pues es como yo ahora que como y así. Pero como todo estudiante, ¿no? O sea, no es como de que... Sí, eso solo pasa en cualquier carrera que tienes que verlo por tu propia cuenta. Eso sucede. Sí, y hay situaciones más cañonas, ¿no? Sí. Tienen que mantener a su familia y eso sí es como todavía más complicado, ¿no? Digamos, aquí lo difícil es que, pues, como sabemos, no hay mucho apoyo tal vez por parte del gobierno, de la sociedad, a veces mucho en las artes, y por eso demeritan mucho tal vez, a veces el oficio, ¿no? No siempre, porque siempre hay gente también te encuentras gente muy chida que no es músico que te apoya, ¿no? Y también se agradece, porque eso sí, muchos de mis amigos de la preparatoria, algunos que no me decían así como, me decían más bien, ay, no la vas a armar, hoy en día, o sea, les va muy bien a ellos también. ¿Cómo te decían eso? Pues o sea, que, te veían, pero yo siento que lo hacían porque más bien era la información que venía de sus casas, ¿sabes? O sea, de que pues que tú vas a ser abogado, mi amigo, el otro guitarrista, era abogado, mi amigo, el de la guitarra con el que me dejó impactado, él, te digo, se dedica a hacer animación, ¿no? Y a la fecha sigue tocando, pero por hobby, y el otro también, ¿no? Pero cuando hablo con ellos, como que sí siento como que ya hay hasta cierto como, te respeto, porque vi que sí lo pudiste hacer, ¿no? Y no estamos hablando si lo hiciste en grande o en chico, porque al final sí fue como éxito hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, ellos, o sea, yo veo que existe ese respeto y yo me siento, o uno se siente como, no es que no te sientes nada, simplemente es como de gracias, ¿no? O sea, porque sí se aprecia, ¿no? O sea, yo tengo un amigo igual que casi me regaló mi primer ampli chido, ¿no? O sea... y así he tenido varios amigos incluso, digo, no es que mi familia no me haya apoyado, pero nada más fue mamá, en pocas palabras, obviamente sí, pero muy poquito, ¿no? Quien más me apoyó muchas veces fueron mis amigos, ¿no? O sea, bueno, sí, oye, ¿cuánto te falta para el ampli? Tanto, te los presto, ¿no? O te presto la lana para que te compres esto, ¿no? Qué chido. Por suerte, cuando ya entré a la escuela, pues fue muy difícil porque yo venía a tocar rock y metal y así, entonces es como si, o sea, es como si me hubiera metido a la guitarra clásica, hubiera sido el choque de volver casi a empezar, ¿no? Entonces, mientras todos ya tocaban jazz, medio tocaban algo, yo no tocaba nada. Tenía los conocimientos, eso sí, porque sí tuve una muy buena formación en todo eso. Imagínate, de haber estudiado tanto tiempo, con tantos maestros, tantas cosas. Pues mi información estaba acá, pero mi nivel no estaba a la par. Ajá, o sea, de lo que sabía, ¿no? Entonces cuando llegué, pues sí fue como, otra vez como
cuesta arriba porque todos ya tocaban, ¿no? O sea, incluso muchos se salieron porque pues no, la escuela no les gustó, que los maestros, como en todos lados, ¿no? Pero yo dije, bueno, si esto es lo que tengo al alcance, pues tengo que aprovecharlo al máximo, porque yo veía a muchos compañeros que era como que esperaban Berklee, pero es como no, o sea, ¿sabes cuánto le pagan al maestro también? ¿No? La SEP no es como que les pague tan padre a los maestros, ¿no? Por eso siempre están enojados. Exactamente. Por eso te tratan mal. Sí, pero yo siempre le digo, o sea, la mayoría de alumnos que he tenido, pues aprovecha lo que tengas al alcance. Si tienes el chance de ir a Estados Unidos, qué padre, y hazlo, y vete, o a otro país, y estudia, y qué bueno, y dale con todo, ¿no? Si nada más tienes chance de venir aquí conmigo a clases, dale con todo. Entonces ahí están las herramientas, ¿no? Esa es otra cosa que a mí me gusta, que es como todo lo que yo he aprendido, tanto afuera como adentro, porque hay cosas que en la escuela no te enseñan. Que esa es la otra parte, que por eso digo que está muy, muy, muy arcaico el sistema de educación artístico, o sea, está muy desactualizado, ¿no? Eso lo aprendes ya en la calle, ¿no? Como sí, y así se hacen muchos músicos también. Entonces llegas más o menos a los 22 a la carrera. Sí. ¿Y como en cuántos años acabaste la carrera? Pues son 4 años, después hice 6 meses, 1 año de servicio social. El año que preparé mi concierto de titulación, que tuve que hacer como una tesina, como una investigación, explicando lo que voy a tocar y por qué lo voy a tocar, ¿no? Para esto, igual, esto es muy puntual porque así ha sido siempre. Siempre me ha gustado como los retos difíciles, ¿no? O sea, valga la redundancia, no me gustan retos sencillos. Siempre pongo cosas bien cañonas cada que iba a la escuela y hacía mis exámenes finales. Bueno, como es un examen así para pasar de año en una escuela médica, pues están los maestros, tocas el repertorio que escogiste, por ejemplo, y ya, ¿no? Eso es con tu examen de instrumento. En las demás materias, como en cualquier otra carrera, es o algo escrito o un trabajo que entregas. Sí, algo original. En la cuestión de instrumentos, tocas un repertorio, ellos te preguntan. En mi caso era como, escoges 10 temas que quieras tocar, los estudias todo el año, en todo, y eso era como para que te espantaran, realmente, nunca te lo preguntaban, pero sí se hacía. Tocas esta canción, pero la tienes que tocar en varios tonos, ¿no? O sea, es la misma pieza, pero en diferentes posiciones. Ajá, y en fin, era como si la tocaras en diferentes idiomas. Imagínate, exacto. Entonces eran 10, eran un chorro, y de cada una tenías que hacer un análisis, un estudio. Bueno, eso se veía tocando, ¿no? Y ya tocaba, pero imagínate con los nervios. Entonces yo siempre me ponía cosas bien difíciles, ¿no? O sea, ¿Y si te hacían cambiarlas de tonalidad o...? Nah, no, la verdad nunca. ¿Sabes? Como que con el tiempo te das cuenta que los mismos maestros se dan cuenta de quién estudia y quién no estudia. O sea, cuando ven que alguien está ahí, o sea, y lo está haciendo, se esfuerza por ello, pues como que dicen, ok, ¿no? O sea, son más. Pero cuando en las clases ven los que no entregan la tarea, los que les vale, los que están ahí, pues obviamente, pues a eso sí los ponen más en jaque, ¿no? Y los mismos alumnos es como, es que ese maestro no me tira buena onda o siempre me pone el pie, pero es más bien porque pues no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Por eso muchos terminan saliéndose. Y eso es algo bien importante. No hay mucha gente que acabe la carrera por varios motivos, llámese económicos, familiares, o hay gente que pues sí, que entró a la escuela ya teniendo una familia también, que tiene un hijo y pues tiene que generar, entonces pues no puede acabar la escuela, ¿no? Y hay quienes acaban pero no se titulan, porque también como cualquier institución de gobierno es mucha burocracia, ¿no? O sea, infinito, ya sabes, papel tras papel y esto y aquí. Mi servicio fue ir a hacer como conciertos, que después los volví más bien como esto que estamos haciendo, como yo llegaba y tocaba y ¿qué quieren saber de un músico? ¿No? Casi, ¿no? ¿Qué quieren que les enseñe? No, ¿qué quieren saber qué hace en la sociedad? Ok. Te repito, yo sí me lo tomé muy en serio, por eso decidí estudiarlo. Digo, hay quienes lo hacen por clases particulares, yo decidí hacerlo así, pero yo sí me lo hacen como súper en serio, ¿no? A la par, pues como te decía, trabajaba ya tocando en bares, dando clases, ¿no? Entonces medio subsistía, no sobrevivía, ¿no? Todavía porque era estudiante, ¿no? Entonces, digo, ya hice mi servicio social, iba a la secundaria. Más o menos ya era como a los 26, 27. 25. 25. Okay. Sí, no, imagínate, o sea, estudiando toda esa etapa, ¿no? Obviamente, eso después lo hablamos del desmadre, eso fue a partir de cierta edad,
Pero pues ya después, te decía, hice mi servicio social, iba así a escuelas, iba a las secundarias de acá, iba a varias de la delegación Tlalpan, de una zona aquí de la ciudad. Entonces ahí era como al principio como hacer, se llaman conciertos didácticos, ¿no? Llegas, tocas y pues escuchan y iba. Entonces muchas veces tenías que llevar a tus compañeros, que llevar la batería, se me hizo muy complicado, entonces opté por ir yo solo con mi ampli y poner unas pistas, ¿no? Uh-huh. Pero al principio era como voy a tocar, ya se aburrían, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, ¿por qué no toco algo de rock? Y sí, empecé a campechanearlo, ¿no? Empecé a tocar a lo de rock, a lo de jazz. Y ya se motivaba y la neta eso sí estuvo chido porque como que veías a los niños o a los adolescentes, ¿no? Porque eran secundarias, que hay unos que sí te veían así como, yo me vi reflejado en ellos cuando así se puede hacer eso, ¿no? Y muchos, no sé si todos, pero si alguno gracias a eso le influye, pues qué chido, ¿no? Digo, si no también, ¿no? Pero yo siempre trataba justamente de explicarles cuál es la función de como músico y de la sociedad, ¿no? O sea, qué papel podemos desempeñar, qué aportamos también, ¿no? Y también era como, bueno, si ustedes quieren dedicarse a eso, precisamente explicarles un poco de todo esto que hemos platicado, uh-huh. De cómo es el camino que hay que hacer, por dónde, cómo se le puede hacer, ¿no? Entonces, eso también, te digo, eso fue parte del servicio social, ya cumplí con eso, entregué a la TSINA, hice mi concierto el año siguiente, ¿no? Me titulé y todo, ya en el 2018, hace unos, que ya son 5 años. 5. Me dieron mi título, está ahí guardado, que realmente es más bien como, yo lo veo que es como, pues, o sea, la verdad sí es que lo veo como más bien un logro personal, la verdad, nada más. O sea, porque realmente no es que me haya ayudado en algo como tal, ¿no? ¿En algún lado te lo han pedido? No, la verdad no. Pero creo que sí es importante y lo que me enseñó la escuela, que creo que a veces la gente que se aferra a ser autodidacta, no todos, pero muchos no tienen, es que el empezar algo y terminar algo es fundamental en la vida en general. O sea, si empiezas algo, termínalo. Hay gente que deja todo a medias, ¿no? Entonces, aquí sí es bien importante, como que empecé esto, la escuela lo que me enseñó es empezar y a terminar cosas, ¿no? Si empecé un proyecto, una banda, una canción, ¿no? Lo que sea, es como lo empiezas y lo terminas, ¿no? Y justamente el título más bien es como decir, bueno, sí, cumplí con mi parte, conmigo mismo y con mi familia, entre comillas, porque ya no me importaba eso hasta cierto punto. Y ya lo cumplí, ¿no? Y gracias a eso te digo, creo que esa es de las cosas que más aprendí en la escuela. Y también obviamente aprendes de tus compañeros, porque sí tengo muchos amigos músicos que ahorita pues muchos andan o tocando en cruceros o se dedican, ya tienen su estudio o se fueron a estudiar a otro lado, ¿no? También a seguir su educación, que pues, es la idea en mi caso. Y y de ahí para acá, pues cuando salí de la escuela, pues dejé un rato de tocar jazz porque terminé asfixiado, ¿no? Y pues como que lo mismo, ¿no? O sea, sigo estudiando, sigo preparándome, como todos, ¿no? Pero ya me clavé más ahora como en la parte de la experiencia, ¿no? Porque igual, pasas ese nivel y subes al siguiente, ¿no? Que ya es como el mundo real, ¿no? Sobrevivir. Sí. La supervivencia. Justo el último año de la escuela tuve un maestro que se llama Héctor Infanzón. Es un pianista medio reconocido en la escena del jazz, ¿no? Y tuve la fortuna de tener como un semestre clases de ensamble con él, pero sus clases no eran realmente como de tocar, sino muchas veces era de aterrizar, ¿no? ¿Y por qué llegaron 5 minutos? Llegaron 5 minutos tal, se enojaba así durísimo, vámonos, se iba. O sea, no tengo tiempo para si ustedes no llegan. O sea, era muy serio, de verdad. Y alguna vez también me acuerdo que él se acuerda cuando lo veo. Ah, sí, me acuerdo de ti, ya sé por qué. Y una vez tuve un altercado donde yo llegué con una composición y él me decía, ¿y por qué estoy así como debatíamos de ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Pero estuvo chido porque, o sea, yo tenía los argumentos para defender mi música, ¿no? Y a la par, o sea, eso es como una prueba real cuando estás afuera, tienes que tener argumentos para defender lo que haces, ¿no? Lo que tocas, ¿no? Y también siempre nos decían, no, es que allá afuera les va a pasar esto, y dicho y hecho, ¿sabes? De la escuela,
Y bueno, ya tienes experiencia porque ya estás en el mundo, ya estás tocando, ya todo, ¿no? Ya hasta cierto nivel pues ya te conocen algunos músicos, ¿no? Y estás en el círculo, pero muchas cosas las vas aprendiendo justamente ya en los trancazos, que es ya salir a tocar y cobrar y cuánto nos toca y etcétera, 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 ¿no? Que es la parte que no aprendes en la escuela y que luego tienes que caerte muchas veces afuera para aprender, ¿no? Que es, yo creo que algo común en la educación aquí en México, que la carrera te prepara, y hablo en general, no solamente en las artes, te preparan en los aspectos teóricos, técnicos, que desempeñes tu trabajo bien, pero muchas veces no te enseñan cómo cobrar, cómo llegar a un trato, dónde buscar trabajo, qué se aceptar, cómo vender tu proyecto, cómo gestionarlo. Exactamente, creo que es una parte importante y fundamental en las artes principalmente. Sí, en ese mercado, ¿no? O sea, porque todavía, pues, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, yo me clavé, obviamente, como que regresé a esa etapa de ahora tengo tiempo para estudiar, ¿no? Porque no había dónde tocar, entonces era como, yo me clavé eso y mejoré mucho más, ¿no? Porque ahora sí pude estudiar lo que no pude estudiar en la carrera, porque a veces es tanto el bombardeo de información que tienes que asimilar cuando estudias que no puedes ponerlo todo en práctica, ¿no? Sí, solamente lo haces para cumplir, exactamente, ¿no? Entonces, en ese también lapso, pues también me metí a tomar algunos cursos de marketing en Google, así, al menos para saber cómo hacerlo, porque dije, bueno, ¿cómo de ahora vamos a sacar dinero, no? O sea, pues bueno, voy a dar un par de clases y poco a poco, digo, sí, creo todos la sufrieron bien cañón, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Por desfortuna. Pero también, o sea, a la fecha son cosas que sigues aprendiendo porque pues, no sabes, o sea, que por ejemplo, si quieres mandar tu proyecto o quieres tocar en algún lado, no crean que es como que llego y le digo al dueño que ya, incluso aunque tengas como tu CV, porque todos tenemos igual nuestro CV así con nuestro teléfono, mail, experiencia, lo que hemos hecho, dónde hemos estudiado, ¿no? O sea, dónde has tocado, con quién. Es como gestionar tu currículum, hacer tu carpeta, ¿no? Le llaman preskit al como el book donde viene todo tu trabajo como tal, ¿no? Ya sea como videos, puede ser tu música, grabaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, a veces es complicado porque luego llegas a un lugar y es como te piden todo eso, pero ni lo revisan, ¿no? Es como de, me ha pasado de que solo si conoces a fulanito de tal, a lo mejor, ¿no? Si tocas con él, entonces eres bueno, ¿no? O sea, aunque tu proyecto esté sólido, a veces ni siquiera es suficiente. También eso es otro tema. Sí, todos esos temas creo que podríamos dejarlo para otra ocasión. Me gustaría hacerte 2 preguntas antes de terminar. Una es, ¿cómo es un día a día para Iber? ¿Qué haces normalmente en el día? ¿Tienes alguna rutina muy estricta? ¿Es abierta? ¿Estudias las clases? ¿Ejerció? ¿Cómo es un día a día en la vida del músico Iber? ¿Del músico o de la persona? Pues es que creo que va junto, ¿no? O sea, creo que sería difícil separar algo que va dentro de ti, creo que sí lo podríamos separar, pero en general, o sea, aquí sí creo que es muy personal, o sea, y lo voy a decir porque luego mucha gente he visto sobre todo en redes que últimamente se gusta mucho a las personas por lo que dejan de hacer y lo que hacen en general. O sea, si no estás haciendo algo, o sea, es como de deberías estar haciendo esto. Y si estás haciendo algo, entonces hazlo así. Entonces, a mí no se me hace como muy padre que estén haciendo eso porque cada quien tiene sus prioridades, cada quien tiene su estilo de vida, cada quien está buscando cosas diferentes, ¿no? Y querer poner, como dicen, todo en el mismo lugar, creo que está mal, ¿no? O sea, lo que decía hace rato del éxito es muy subjetivo, ¿no? A lo mejor para todo lo que tú ya hiciste para llegar a donde estás, yo creo que puede ser un éxito muy cañón, ¿no? Sabiendo todo lo que te ha costado, ¿no? Pero como dicen que todo lo quieren medir a veces con la misma vara, ¿no? Claro. O sea, y no es así para todos. No significa que el músico que
que está tocando en el bar sea menor que el que está tocando en un músico de sesión o el que está tocando su música. O sea, cada uno tiene su mérito, tanto quien hace su música y la promociona y saca dinero eso, tanto como el que está en los bares, tanto el que da clases, tanto el que graba en el estudio, ¿no? O sea, todos, ¿no? O sea, por eso al principio lo de ligándolo con la palabra de que es un músico, pues, sí, ¿no? Por eso me refería al oficio, ¿no? Sí. A esa pregunta. Y bueno, contestando a tu pregunta puntualmente, pues yo la verdad me la llevo muy relax. Digo, tengo la fortuna de ser independiente. Digo, tiene sus desventajas y sus ventajas, como todo. Yo trato de hacerlo muy tranquilo, pero yo soy muy autocrítico y muy estricto conmigo, ¿no? O sea, podré desvelarme, podré despertarme tal vez tarde, regularmente hago ejercicio, porque pues, como les digo, tengo esa educación desde niño. Sí, entonces, pues trato de comer lo más sano posible, también trato de hacer otras cosas como, no sé, pasear a mi perro, salir a caminar, ¿no? O sea, así, sin nada, estudiar alguna otra cosa, ¿no? A veces cuando tengo tiempo, pues sí agarro un libro o algo que me guste leer, ¿no? Y pues hacer cosas cotidianas como, pues ya saben todos, ir al blanco, lavar tu ropa, sí. Cosas de adulto, ¿no? Por eso te decía, cosas de adulto que a la par, independiente. Que a la par tienes que hacer como profesionista, porque sí, o sea, en mi caso yo sí tengo como, trato de estudiar de lunes a viernes, o bueno, al menos de lunes a jueves, porque los viernes regularmente hago otras, o hay otras cosas que hacer, ¿no? Pero trato de estudiar al menos de 1 hora a 4 o 5 horas, máximo 6. Pero ponle que en el promedio de 1 a 3 horas diarias, ¿no? Y sí tengo una rutina muy puntual, estudio como en mi instrumento cosas muy específicas, que es lectura a primera vista, que es poner una partitura, la que sea, y tratar de tocarla sin saber qué es, ¿no? Obviamente algunas ya las sé, pero siempre te pones como consignas diferentes, ¿no? En fin, y rutinas de práctica de lo que actualmente toco, ¿no? Que es jazz, ¿no? Por eso yo le llamo estudiar. Cuando hablo de la práctica, es cuando tienes que hacer como algún repaso de cierto repertorio de canciones, por ejemplo, ¿no? O práctica me refiero cuando trabajas cosas técnicas de tu instrumento, ¿no? O sea, yo lo separo así, ¿no? Pero entonces como que tengo lapsos en el día. Un rato hago esto, otro rato hago esto, ¿no? Pero regularmente no le dedico tanto, o sea, sí es parte de mi vida cotidiana estar practicando, tocando, pero no es todo lo que hago, ¿no? O sea, también como cualquier adulto independiente, sí, como te decía, pues que hay que resolver cosas de tu hogar, ¿no? Por personales. Sí, etcétera, relaciones, amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Básicamente es muy relax, la verdad es que tengo la fortuna de no trabajar como en algo tan estricto, ¿no? A veces, doy clases también, tengo mis horarios de clase, ¿no? También me dedico a componer mi música cuando quiero sentarme a hacerlo, ¿no? También. ¿Qué otra cosa? También, a veces, me late ir también los fines de semana como cualquier persona a comer a un restaurante, ¿no? Que se claro. Tocó la hamburguesa, ¿no? Que es... Igual salir de repente con mis amigos, aunque no me gusta tanto salir, no porque no, sino porque me da flojera, la verdad. Soy más hogareño, la verdad, sí me gusta estar en casa, ¿no? Como tranquilo. Y ya, creo que es eso. O sea, básicamente es una vida cotidiana, normal, enfocada a la música, ¿no? Porque a veces creo que mucha gente tiene ideas raras en la cabeza y que por dedicarte a un arte tal vez todos los días estás de fiesta y... Sí, o creen que, o sea, no sé, que el tiempo que ocupas es como totalmente para eso, ¿no? Sí, que estás todo el día tocando tu guitarra, cosas así. No, incluso, o a veces practicando otro instrumento, o trabajando en... Bueno, otra cosa que tienes que aprender es a aprenderte a editar, a grabarte, ¿no? O sea, comprar justo herramientas para promocionar tu música o lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, tienes que todo el tiempo constantemente practicar, aprender, estudiar, ¿no? Y hacer tu vida cotidiana como cualquier adulto independiente y cualquier persona en la sociedad, ¿no? Que paga impuestos, que paga esto, que... Claro. Todo eso, ¿no? O sea, porque luego la gente dice, oye, ¿y qué más haces? Y yo,
Porque sí, no, o sea, es que eso también es como, en serio, ¿no? Como, digo, creo que a muchos les pasa, ¿no? Así como a mí. Hace rato platicamos, no sé, por ejemplo, me da mucho insomnio, entonces, a pesar de que la verdad me levanto a la hora que se me hincha la gana, ¿no? Ya sea que desayune o lo que sea, siempre cuando es como de que ya tengo que hacer esto, aviento el teléfono para otro lado y me pongo a hacer mis cosas, ¿no? O sea, me refiero a practicar o a sacar alguna cuestión en la computadora de algún documento que esté redactando para un proyecto. Tengo futuro, ¿no? Varios proyectos. Pues sí, o sea, ocupo el tiempo, ¿no? O sea, en algo, ¿no? No es como de que, a ver, espérate, me voy a sentar 5 minutos, 1 hora en el sillón, no. O sea, sí es como de empezar una actividad, es terminarla, como te decía, ¿no? Que eso fue lo que me enseñó, ¿no? Te digo, los horarios creo que es muy personal, eso depende de lo del que día, quieras, sí, de lo que quieras lograr también, o sea, es muy subjetivo, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo mismo para para un día a día en tu vida, más o menos. Ok, y para terminar me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Hay algún lugar, proyecto o con algún artista en el que te gustaría llegar que dirías que no has logrado aún, que te gustaría tocar en ese festival, en ese lugar, o tocar con tal persona porque te gusta mucho su música o marca una parte importante en tu vida? ¿Hay alguno de esos como sueños en tu vida? Sí, y con el tiempo ha cambiado ese objetivo, o sea, siempre ha sido, digamos, el mismo, pero ha cambiado porque, y esto sí lo quiero súper mencionar, todo esto conlleva muchos sacrificios, ¿no? O sea, creo que como muchas cosas en la vida, tienes que dejar muchas cosas a un lado, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que cumpleaños de los papás, que fiestas, que la boda de tu amigo, ¿no? Ahorita, ¿no? Que esto, que aquello, ¿no? Y todo eso pues lo ves como después como resultados, que es lo que a veces, y mucha gente que tiene éxito a su nivel lo sabe, que tienes que sacrificar muchísimas cosas para poder llegar mucho o poco a donde estés, ¿no? Y luego a veces, como te decía, eso la gente a veces no lo entiende tal vez, ¿no? Porque no están en este rollo, ¿no? Entonces, cada que, como decíamos, desbloqueas este nivel, como que ves más cerca ese sueño, ¿no? Esa meta, ¿no? Pero con el tiempo va cambiando, moldeándose en cosas diferentes, ¿no? Como que en un principio siempre es como de yo quisiera tocar con, no sé, ¿no? Con tu artista favorito, llámese quien se llame, ¿no? Pero con el tiempo va como cambiando el objetivo a algo más, pues sí, más real, porque no es que no se pueda, ¿no? O sea, hacer lo que te imagines, todo es posible, ¿no? Pero como que entiendes, pones los pies en la tierra y sabes que si realmente quieres y que si puedes llegar a hacer, ¿no? También, ¿no? Como más sí, más, y sobre todo más cuantificable y más más tangible, algo más en forma, ¿no? Y realmente a este punto creo que de mi carrera, yo creo que es hacer mi música, o sea, y compartirla con la audiencia, con el público, ¿no? O sea, obviamente me encantaría como todos llegar a tocar con mi guitarrista favorito, con mi banda, con mi cantante favorito. Bueno, ya están muertos. Sí, pero yo creo que, o sea, como que te digo, vas como moldeando cada vez más, ¿no? Y es simplemente poder, creo que mi sueño sería más bien como poder vivir bien de esto, o sea, no es que no vivo ahorita bien, pero me gustaría vivir sin preocupaciones, ¿no? En unos años adelante, ¿no? Y tocando mi música, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que más me gustaría es sí salir como a varias partes del mundo a tocar mi música y compartirla y tocar con otra gente, ¿no? Y sobre todo, básicamente eso, o sea, no es nada... lograr consolidar tu proyecto, mis proyectos masificarlo, sí. Y que la gente disfrute de tu proyecto. Exactamente, y también otra cosa es como tratar de poder ayudar a aquellas personas que no tienen acceso o no tienen los recursos económicos de igual de grabar su música, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera, pues si tú tienes el espacio, poderlos producir, poderlos ayudar a grabar sus canciones, ¿no? O ayudarlos con conocimiento, ¿no? O decirles, mira, es por aquí y así, ¿no? O sea, así es como compartir
el conocimiento. Yo creo que más que tocar con alguien así, yo creo que más ahora es como justo más bien compartir, ¿no? Lo que puedo hacer con el entretenimiento que es la música, ¿no? Creo que es básicamente eso. Ok, interesante respuesta. Diferente a lo que pensaba que pudieras haber respondido. Pues la verdad te agradezco mucho tu tiempo, que hayas podido venir, que hayas compartido con nosotros todo esto. Cualquier pregunta que quieran dejar en los comentarios, opinión, cualquier cosa que quieran escribir. A mí me gustaría que hiciéramos después una segunda parte. Claro. Ahorita digamos que ya vimos tu trayectoria, conocimos tu trayectoria, de cómo llegaste a terminar tu carrera y por qué. Creo que podríamos platicar ahora las vivencias en el mundo real, ¿no? Sí. O sea, sí, muchas cosas que pasan. O sea, esto sí, o sea, es como nada más un preámbulo, sí, exacto. Una introducción a todo lo que pasa alrededor, ¿no? Claro. O sea, y algo, bueno, me gustaría dejar como un mensaje, ¿no? O sea, sí, era justo lo que te iba a decir, que si querías concluir con algo, sí, algo que me salta mucho porque lo he visto también en videos últimamente, en redes sociales, ya no sé, TikTok, Instagram y todo esto, de justo cómo se mide lo que platicamos, el éxito de cada persona, ¿no? Porque sí he visto que la sociedad muchas veces te está empujando en general, ¿no? Sea la profesión que te dediques, a generar y empujar, ¿no? Y sin decirte para qué lo haces, ¿no? Porque la sociedad te está diciendo que si no tienes este coche, si no tienes cierto estatus, ciertas cosas, quiere decir que estás mal, quiere decir que entonces vives mal, quiere decir que no lo estás haciendo bien, quiere decir que no estás teniendo éxito. Y es como, hay personas que no necesitan tanto, ¿sabes? O sea, y siento que a veces se ve mucho la sociedad está absorbiendo este empuje, ¿no? Que los termina llevando, que es algo que me pasó el año pasado, que se empezó a tener como muchas personas de ansiedad, que me empezaba a poner estrés, me puse muy mal, ¿no? Y creo que sí debemos parar, ponerle un alto a eso, ¿no? Porque al final es tú con qué estás cómodo, ¿no? O sea, no porque conformista, simplemente dónde tú te sientes bien, qué quieres lograr con lo que estás haciendo, ¿no? En este caso, pues con los músicos pasa mucho que es como que te comparan cualquier otra posición cuando no estamos en las mismas situaciones, ¿no? Ni, condiciones, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, digo, yo tengo muchos amigos que les va requete bien, ¿no? Y qué bueno por ellos, pero todos al final decidimos qué hacer con nuestro tiempo, ¿no? O sea, y siento que eso es hoy en día como una vara con la cual miden como el éxito de una persona, ¿no? ¿Qué cosas tienes? O sea, tu estatus, ¿no? Y siento que muchas veces no estamos como pensando en todo el trabajo, todo lo que ha pasado cierta persona en donde está y lo que le ha costado tener lo que tiene, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje que sí quisiera dejar en claro, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay, es que si no generas tanto, si no haces tanto, no te está yendo bien, o si no estás en tal lugar, ¿no? Sí, ajá, o si no tocas con, en este caso, ¿no? Si no tocas con fulano, ¿y por qué no estás tocando? ¿Y por qué solo haces esto? Es como de, tranquilo, déjalo, tú le estás pagando eso a él, te está afectando él, en el momento en que algo que está haciendo la otra persona, o sea, te está afectando, ya, creo que ahí sí puedes decir, oye, pues esto no está chido, ¿no? Claro. Porque pues obviamente con el tiempo pues uno se trapieza y se equivoca y se arrepiente de cosas, pero pues no eres la misma persona que hace 10 años, ¿no? Entonces tienes que entender que no puedes, como te decía, medirte ni a ti, ni compararte, ni medirte con la misma vara con que te medías hace 10 años, okay, ¿no? O hace 5 años, ¿no? Entonces simplemente es como de que a veces, por ejemplo, o sea, es mi punto, el punto más importante que quisiera mencionar, a veces para los músicos se les olvida por qué empezaron a hacer esto. Y cuando se olvidan de hacer eso, se voltean para atrás. Es como de, yo esto lo estaba haciendo por diversión, porque me gustaba. Y cuando están desvirtuados o mal encaminados o ya terminaron en otro lado, dicen, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, creo que ese es el mensaje más, o sea, como que a los músicos, ¿no? No se le olvide por qué empezó a lo que se dedican, ¿no? Que les gusta. Y eso, porque eso tiene que seguir motivando. Por ahí empezaste, fue la razón principal, claro, ¿no? No para llámese fama, ego, éxito, ¿no? Sino porque te apasionaba, como lo decía al principio, ¿no? Y pues, ese sería el mensaje.
Ok, pues muchas gracias, te vuelvo a agradecer. Aquí abajo en la caja de descripción van a estar todas sus redes sociales, a su proyecto, para que vayan, lo escuchen, vayan y lo sigan. Y pues nos vemos en otro siguiente episodio de Es de Músicos. Gracias por escuchar. Adiós. Chao. Si llegaste hasta esta parte del video es porque el episodio te encantó, así que quiero pedirte de favor que me ayudes a compartir, a difundir este episodio, así como todos los demás, y podamos hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente episodio.